Hola Red Sisters, ¿cómo les va? En mi caso, saludándolas con gusto de poder hablar con ustedes, aunque también realmente me gustaría, que los temas de este podcast dejaran de existir. Y digo esto porque eso significaría que se dejaría de tratar a las mujeres como todo menos seres humanos, que se les daría cabalidad a todos sus derechos, se respetaría su dignidad y no se les vería como un objeto ni como un disfraz, ni como muchas de las cosas misóginas como se les ve. Pero no está pasando. Al contrario, parece que el empuje es volver a la misoginia, pero a una misoginia en esteroides, con brillitos, en la cual los violentos de siempre pueden declarar impunemente que son mujeres y que se les deje entrar a quitarnos nuestros derechos y nuestros logros, a violentarnos sin ningún tipo de discusión al respecto, solo insultos y acusaciones de transfobia y TERFs, porque al parecer defender nuestros derechos es, según ellos, discurso e incluso acciones de odio. Pero entre todo creo que más gente está viendo lo que hacen. Más gente está entendiendo un poco lo que desde adentro de estas personas le han hecho al movimiento LGB, lo que le han hecho a la compasión que algunos tenían hacia la causa trans y más que nada lo que le han hecho le quieren seguir haciendo a las mujeres, especialmente a las críticas del género. Pero bueno, suficiente introducción al episodio de hoy. En esta ocasión les hablaré de temas y noticias que me encontré últimamente. Por ejemplo, lo que la gente violenta está haciendo por el mundo, justificándolo como derechos inalienables y como defensa contra las personas odiantes. También comentaré una plática y el lanzamiento de un libro al que ojalá muchas puedan acceder. Y por último les compartiré la perspectiva de una madre de un adolescente que se declaró trans y cómo sus dudas, simplemente sus dudas de esta madre, fueron clasificadas como odiantes, como ser mala madre, y fueron censuradas por el sitio Medium. Sin más preámbulo, comenzamos. Hace unas semanas aparecieron algunos incidentes en mi timeline. Uno de ellos vendió en las redes como la pólvora. Uno de estos señores que se declaran mujeres grabó su más reciente hazaña, que fue meterse a otro baño de mujeres, porque lo ha hecho varias veces, y masturbarse. Esta vez lo hizo en el área pública, frente al espejo, delante de una mujer que no lo estaba viendo. Y he aquí la razón número 1 por la cual muchas rasfems o críticas del género decimos que lo que debe contar al defender la seguridad de las mujeres es el sexo con el que nacimos, no el género, porque cualquiera puede adoptar lo que ellos consideran vestimenta femenina, maquillaje, gesticulaciones que algunos consideran femeninas, entre otros, dejando pasar a quienes por su sexo tienen mayor fuerza para violentar a las mujeres a su alrededor. Eso sin contar que, al contrario de lo que dicen, suficientes de estos señores hacen estas cosas por mero placer. El placer que obtienen de disfrazarse de lo que ellos creen que son mujeres, aprovechando que existe el argumento de que lo que quieren es usar un baño sin miedo. ¿Por qué las mujeres tendríamos que resolver esto? ¿Por qué no crear espacios neutros, un baño específico para trans? ¿Por qué las mujeres debemos abrir espacio donde niñas, adolescentes, mujeres, ancianas están en vulnerabilidad? ¿Por qué ponernos en la mira de quienes lo hacen por ese placer sexual que se llama autoginefilia? El segundo incidente fue menos conocido, pero también es un ejemplo de los muchos que se ven en redes todo el tiempo. Un joven, quizá de 20 años, respondió a alguien que le reprocha su misoginia con una cascada de actos violentos con los que atacaría a mujeres, como apuñalarlas múltiples veces, despejarlas y otras cosas. Esto incluso cuando es sabido en diversos estudios que son los hombres, en su mayoría, los que atacan a otros hombres, incluyendo a esos que no se ajustan a los estereotipos de género. Por ejemplo, según una encuesta de 2010 sobre la violencia sexual en Estados Unidos, 93% de los hombres de quienes reportaron haber sido abusados fueron por otros hombres. Pero en vez de buscar una solución donde precisamente los perpetradores de violencia no puedan atacar a ninguna persona vulnerable, ni adolescentes, mujeres o niñas o a niños, adolescentes o hombres que no se tengan a las cadenas del género, se les da libre paso hacia las mujeres
a los perpetradores de esta violencia y no se genera ningún espacio específico, ni evaluaciones, ni medidas para las personas verdaderamente vulnerables del sexo masculino. Y este tipo de manifestaciones directas de odio de ciertos hombres hacia las mujeres se justifica bajo la falacia de que ellos son más vulnerables. Ni la forma violenta en que se expresan ni la apología que hace del asesinato a las mujeres en general les parece algo anormal. Y así quieren que se les dé paso libre a los espacios donde niñas, adolescentes y mujeres están en un estado vulnerable. Me encontré también en la semana un artículo de una mujer, la madre de un adolescente que afirmó ser trans. Además de haber sido censurada por Medium, sitio que pertenece a Twitter, por lo cual no sorpresa su reacción. Una sarta de extraños, con esa confianza que da la ignorancia, le dijeron que seguro no entendía a su hijo y que era una mala madre. Como bien lo dice, el papel de las madres en esta sociedad misógina es uno de los más despreciados. Al hecho de ser mujeres se agrega el que todo lo que hacen por nuestra sociedad se considera poco valioso o se normaliza que sean las mujeres las que lo hagan. Así, a las múltiples labores administrativas que deben hacer para mantener una casa funcionando, de modo que quienes salen a trabajar al exterior no tengan ninguna preocupación, a la labor de cuidado de niños, ancianos, enfermos, discapacitados, a todo esto se le da nulo valor. Y por supuesto, su opinión es rápidamente descartada incluso cuando están planteando dudas razonables. Evidentemente alguien que ha visto a un hijo o a una hija crecer es quien más puede tener conocimiento del comportamiento de esa persona, sus motivaciones y si algo es un problema, un reto, algo que evidentemente queda o no fuera de su poder corregir y se necesita ayuda para tratar con el caso. A veces se habla de ese famoso instinto maternal que más bien son un conjunto de observaciones y datos que cada madre puede percibir en sus hijos, lo que les permite saber desde si sus síntomas son o no graves en caso de enfermedad, hasta si algo anda mal a nivel emocional o mental. Pero claro, este conocimiento es inmediatamente descartado, aunque en otras situaciones sí se le reconozca, si cuando se aplica se habla de algo que está contra el status quo, en este caso la situación trans. Y se les censura, llama intolerantes, conservadoras, odiantes, si hacen preguntas y quieren evaluar muy bien primero, antes de que un adolescente tome decisiones que cambiarían su vida para siempre, como tomar bloqueadores de la pubertad, que antes incluso se llegaron a usar como gastadores químicos contra violadores reincidentes, pero ya no se recetan por ser tan dañinos. Si estos adolescentes se autodiagnostican disforia de género y amenazan con suicidarse, de buenas a primeras, sin realmente nunca haber mostrado una actitud consistente o amenazas creíbles, entonces las madres son transfóbicas y deben ignorárseles, creyéndoles a extraños de internet que muchas veces no saben cuáles son las intenciones de esos jóvenes. Por ejemplo, una de las cosas por las cuales se anima a estos jóvenes a esto es una táctica de grooming. Tener adolescentes con los cuales descargar sus deseos pedofílicos, por ejemplo, o incluso validarse a sí mismos a costa de la salud de estos jóvenes. Se ha llegado al grado en algunos países de quitarles la patria potestad a esas madres y padres que quieren explorar una aproximación no médica, que quieren terapia, que consideran que una decisión así es extrema. Y es terrible además cuando una que otra madre duda de sí misma y se deja llevar por la corriente. O cuando, peor aún, son el tipo de madres que impulsan a sus hijos a ser trans por sentirse aprobados e incluso ganar fama, como pasó con la madre de Jazz Jennings, que ha vivido una adolescencia de pesadilla al transicionar tan joven que las operaciones que ha tratado de hacerse para emular al menos parcialmente la función de una vagina han sido un fracaso. Se ignora así a esas madres que incluso han hecho toda la investigación y han tratado de reunir puntos de vista de todos lados. En el caso del artículo que les comento, esta madre generó un grupo de apoyo para los llamados adolescentes trans que comenzaron a aparecer en su comunidad, que encontraron que desde su nacimiento hasta los 14 o 16 años no habían manifestado la más mínima señal de las que tanto hablan los trans, ni el más mínimo deseo de emular estereotipos de lo que se considera en este mundo femenino. Después muchos se declaraban de buenas a primeras trans, y de esos adolescentes
100% eran poco hábiles en situaciones sociales, 64% habían mostrado signos de ansiedad, 52% depresión, 40% desórdenes de la atención, una cantidad importante, 20%, habían experimentado un evento traumático, como la muerte de un padre o hermano o una enfermedad prolongada de alguno de ellos. Estos son jóvenes que nunca manifestaron un cuestionamiento de las reglas del género, que no habían cambiado su comportamiento público, que no habían solicitado pronombres del otro sexo, que estaban solitarios, aislados y confundidos. Aún así, gente extraña decidió condenar a esta madre y acusarla de todo lo posible. Estos chicos necesitan ayuda, no medicación, ni mucho menos la mutilación inmediata de órganos sanos, para beneficio de farmacéuticas y cirujanos. Ayuda en la forma de terapia, no en forma de un cambio de vida del que quizá luego se arrepientan. Todo con base en sentimientos, percepciones, estereotipos, estadísticas falsas, como las del presunto mayor suicidio de quienes se perciben trans si no son afirmados, es decir, si no son medicados y operados de inmediato. Incluso los bloqueadores de pubertad no están ni siquiera aprobados en muchos países. La FDA de Estados Unidos no los aprueba para uso fuera de lo que dice la etiqueta, es decir, no están aprobados para bloquearle la pubertad a un niño o niña cuyo cuerpo funciona como debe funcionar, avanza como debería avanzar. Tampoco importa que hay estudios recientes que desmienten los datos falsos. Por ejemplo, un último estudio de Tavistock, una conocida organización dedicada a estos temas en Gran Bretaña, encontró que la afirmación no mejora la salud mental de quien pide estas cirugías y medicación. Además, no les importa que estas madres sepan que la mal llamada terapia hormonal, puesto que no cura nada, al contrario, altera el cuerpo del menor, detiene el crecimiento, debilita los huesos, baja el coeficiente intelectual en muchas ocasiones, ocasiona riesgo de enfermedades cardíacas, los esteriliza y los hace perder las funciones sexuales, la habilidad de reproducirse, el deseo, por ejemplo. Y todo este sufrimiento quizá es por nada. Muchos de estos jóvenes superan la etapa en la que sienten disforia y comienzan a sentirse a gusto con su cuerpo. Según estadísticas, la mayoría lo hace, entre un 60 a 85%. Pero es una lástima para todos aquellos que no se les ayuda a primero superar su sufrimiento, como ansiedad, depresión, déficit de atención. No se les enseña a lidiar con estar en el espectro autista tampoco. Se les enseña que para sentirse bien hay que cambiar lo superficial, en una etapa en la cual ni siquiera su cerebro ha llegado a todo su potencial, el cual es necesario para tomar decisiones de manera correcta, pues su corteza prefrontal no está 100% desarrollada. Pero en cosas más positivas, ¿vieron la presentación en línea del libro de Sheila Jeffries, Gender Hurts, el género daña, en español? Estuvieron como presentadoras la filósofa y editora Laura Lecuona, así como la editora Ananda Castaño. Si no la vieron, búsquenla en el canal de YouTube de Women's Human Rights Campaign. Sheila Jeffries fue brillante, expuso el por qué a los transfemeninos ni siquiera les llama así, sino que usa dos términos más directos. En serio, escuchar por qué argumenta como lo hace vale la pena. Y con esto terminamos este episodio. Esperamos les haya gustado. Les recordamos seguirnos, dar like, compartir, suscribirse si les gustó este contenido. También estamos en las plataformas más conocidas para publicación de podcasts: Anchor, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Overcast, Podbean, TuneIn, SoundCloud, así como iHeartRadio. Y bueno, Red Sisters, les deseo la mejor y más radical semana.